A partir de ese momento, por favor, ingresan el nombre y el número de carnet para que quede registrado en la lista de asistencia, por favor. Y empezamos a ver lo del tema del día de hoy. Ok, vean, la clase anterior estuvimos viendo lo que fueron las derivadas, el concepto de derivada. Teníamos dos definiciones básicas de derivada, chicos. Estaba la definición de la derivada como la pendiente, ¿recuerdan? Que era la derivada en forma general, cuando no me daban un punto. La derivada de la función f se puede ver como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Eso lo aplicamos. Estuvimos viendo la derivada de una función en un punto, que es cuando calculamos f' en a, y era el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Todo eso lo estuvimos abarcando. Estuvimos viendo las diferentes notaciones de derivada. A ver, se podía ver como f', la derivada de y respecto a x, como y', como en este caso, o como la derivada de f respecto a x. Y luego vimos un resultado muy importante que es el resultado que relaciona derivabilidad con continuidad. Decíamos que si una función es derivable, como dice acá, es continua, pero que sea continua no garantiza que sea derivable. Entonces, eso es de suma importancia para este curso. ¿Cuándo lo identificábamos? Por ejemplo, cuando encontrábamos funciones como la de valor absoluto. ¿Recuerdan? Cuando había una función que mostraba un pico, específicamente en ese pico, sea máximo o mínimo, ahí encontrábamos un punto donde la función era continua, pero no derivable. Ok, chicos, bien. Lo que vamos a abarcar el día de hoy son las reglas de derivación. Todo lo que vimos en la clase anterior, estuvimos viendo cómo calcular derivadas, pero desde la definición. Ahora no, vamos a calcular derivadas, pero desde las reglas de derivación. Entonces, chicos, lo que yo les voy a sugerir hoy son las reglas que se tienen que aprender, ojalá, de aquí al miércoles, para cuando las apliquemos cueste menos, ¿verdad? Ok, chicos, vean, la expresión viene de esta manera. Nosotros tenemos la expresión y a la par tenemos su derivada. Entonces nos vamos a ir guiando de esta manera. Si yo tengo la función x a la n, recuerden que el puntito lo que quiere decir, en la comita arriba, lo que quiere decir es que estoy derivando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá si yo tengo x a la n, la derivada de x a la n es botar el n y me va a quedar x a la n menos 1. La derivada de c, chicos, donde c es un número real, c es una constante, de aquí en adelante la derivada de una constante siempre da 0, chicos. Vean, guíense a la par. Aquí está la expresión y a la par la derivada. Aquí, donde estoy especificando. ¿Me puede volver a decir eso? A ver, si yo tengo... La última que acaba de explicar. Esta. Ajá. Si yo tengo c, donde c es una constante, recuerde que una constante es un número real cualquiera. Si yo tengo una constante, la derivada de una constante siempre es 0. Por ejemplo, si yo le digo la derivada de 5, 5 es una constante. Entonces la derivada de la constante va a ser 0. ¿Está bien? O por ejemplo, la derivada de pi. Pi es un número constante. Pi siempre es 3,14. Entonces, ¿qué pasa? Que la derivada de pi sería 0. Y así con cada una de las constantes, ¿verdad? Esta que tengo acá, la tercera, la derivada de x a la m entre n. Esta es igual a la primera, chicos, solamente que aquí es x a la n. Aquí es x elevado a una fracción. Es exactamente la misma regla. Se bota el exponente y va a quedar x y al exponente se le resta 1. Y ahorita les voy a hacer ejemplos más concretos. La cuarta es la derivada de a la x. La derivada de a a la x es a la x logaritmo natural de a. Eso siempre y cuando x, chicos, x venga como exponente, véanlo aquí arriba. Si x es un exponente, la derivada de a la x es a la x logaritmo natural de a. ¿Quién es a? Es una base cualquiera, es un número cualquiera que podamos utilizar. Luego la derivada del logaritmo en base a de x es 1 entre x logaritmo natural de a. Luego la de acá, estamos ahora al lado derecho, estamos acá. Esta es muy importante, chicos, la que voy a señalar acá. La derivada de k por x a la n, donde k es un número real, quiere decir lo siguiente. La derivada de una constante k por una función x a la n es mantenga k y derive x a la n. Esa regla lo que dice lo siguiente. La derivada de una constante por una función se mantiene la constante y se deriva la función.
¿Y cómo era la derivada de x a la n? Es n por x a la n menos 1. Luego, chicos, está la derivada de x, que es 1, como dice acá. Derivar x siempre da como resultado 1. La derivada de e a la x es la misma función e a la x. Vean que es la única función que a la hora de derivarla da el mismo resultado, no cambia. Luego la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, y la derivada de 1 entre x a la n es menos n por 1 entre x a la n más 1. Esto siempre que n sea diferente de 1, ¿verdad? Ok, pero un momento, chicos, porque me están pidiendo acá el ingreso a unos compañeros. Ok, yo creo que ya. Ok, chicos, vean, estas son reglas básicas. Ahora, apliquemos estas reglas a los ejemplos que vienen aquí abajo. Es bastante sencillo, chicos. No se vayan a asustar por ver tantas reglas. Lo que les corresponde es aprenderse las reglas de derivación. Una vez que ustedes ya manipulen las reglas, las derivadas las sacan bastante sencillo. Entonces, vean, vamos a hacer algunos ejemplos de ver, para que vean cómo se aplican esas reglas aquí. Un momentito. Por ejemplo, veamos esta de acá. Hagamos el A, el B. Para los chicos que vienen ingresando, por favor, ingresan el nombre y el número de carnet para que quede registrado. Estamos repasando las reglas de derivación. Estas reglas de derivación están en el folleto de derivadas que yo les compartí en mediación virtual, ¿verdad? Estas son las que acabamos de explicar. Ahora vamos a ver cómo se aplican con ejemplos ya concretos. Por ejemplo, vean acá, chicos. A ustedes se les va a dar la función. Dependiendo de la función, ustedes tienen que ver cuál es la regla que mejor se acopla, es decir, cuál es la regla que les quedaría mejor. Por ejemplo, acá, esta función es x a la n, porque x está como base y n está como exponente. Profe, no me sale nada. ¿No está compartiendo? Para ver. Sí, profe, sí se ve usted y la pizarra. Sí, ¿verdad? Ya no estoy compartiendo. Okay. Yo se la envié a ver ahora. No sé quién fue el que me indicó. Sí, ya, profe, ya me salió. Es que, no sé, se puso en negro la pantalla. Ok. Bueno, vean acá. Si la función es x a la n, esta regla es la de regla de x a la n, donde n es un exponente cualquiera. Si yo tengo la función x a la n, la derivada de x a la n es bote el exponente n y multiplíquelo por x a la n menos 1. Es decir, botar el exponente y me va a quedar la base, solamente que si antes era n, ahora les va a quedar a la n menos 1. Entonces, veámoslo acá. Si yo aplico esta regla aquí, la derivada de esta función es muy sencilla. Y recuerden que cuando estamos derivando, chicos, vamos a colocar aquí una comita, que quiere decir que ya estamos derivando. La derivada de esta función f sería entonces, como es x a la n, es bote el n y les va a quedar x 6 por x a la 1. Y así quedaría la derivada, listo. Si yo tengo este otro ejemplo, es exactamente lo mismo, solamente que observen que aquí tengo una constante y aquí tengo una función. Cuando es constante por función, se mantiene la constante y se deriva la función. La derivada de x a la 10 es botan el 10 y les va a quedar x a la 9. Ahora, eso ustedes lo pueden hacer inmediato. ¿Qué sería 6 por 10? 60x a la 9. En otras palabras, cuando a ustedes les toque aplicar la regla de una constante por una función, de una vez botan el 10, lo multiplican por 6 y les va a quedar 60x a la 9. Yo se los hice paso a paso, pero igual ustedes ya lo pueden hacer de forma inmediata. ¿Verdad? Este otro es exactamente lo mismo, solamente, chicos, que aquí hay un detalle. Tengo una expresión en forma radical. Cuando es un radical, hay que pasarlo de raíz a potencia. ¿Cómo se hace eso, chicos? Muy sencillo. La base se mantiene. Este 3 y este 4 van a formar un exponente fraccionario. El 3 pasa a ser el numerador, y el 4 el denominador. Entonces, le estaría quedando x a la 3/4. Siempre, chicos, que sea radical hay que pasarlo a potencia.
Y ya cuando tienen potencia, la derivada de una potencia es siempre lo mismo. Botan el exponente, que es 3/4, y les va a quedar x, y a 3/4 le quitan 1. 3/4 menos 1 les va a quedar menos 1/4. Profe, ¿puede explicar esta última? No la entendí. Desde acá. Por ejemplo, se tiene la raíz cuarta de x a la 3. Siempre que usted tenga raíz, lo primero que debe hacer es pasar de raíz a potencia, siempre. ¿Está bien? ¿Cómo se hace para pasar de raíz a potencia? Deja la misma base, la misma base. Y luego el 3 pasa a ser el numerador del exponente y el 4 el denominador. Es decir, este pasa a ser el término del numerador y este el denominador. Porque cuando es una raíz, el exponente se convierte en fracción. ¿Está bien? Entonces el 3 para arriba y el 4 pasa para abajo. Ahora sí, Bien, profe. lo que va a derivar es esto. ¿Cómo se deriva x? Siempre se le va a restar 1, profe. Siempre cuando es x a la n se le resta 1 al exponente. Ajá. Entonces sería, bota el n, que es 3/4, ¿verdad? Y le va a quedar x a la 3/4, le resta 1, le queda menos 1/4. Yo estoy haciendo la resta de inmediata, ¿verdad? Ustedes van verificando ahí cuando lo van resolviendo. ¿Está bien? Esa es la regla de x a la n. Ahora, veamos otros ejemplos. Veamos. Bien. Ok, chicos, veamos ahora estos ejemplos, estos 3 de acá. En estos ejemplos, uno lo que hace es venir y utilizar la regla respectiva. Por ejemplo, acá. Aquí hay un gran problema. El problema es que x está abajo. Cuando x está abajo, no se puede derivar como si estuviera arriba. ¿Lo ven? Cuando está arriba, botan el exponente y le restan 1. El problema es que aquí x está abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer, chicos, es lo siguiente. Si tengo una constante, vean que 1 es una constante, entre x, lo único que hago es subir el x. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Pasa para arriba. El 1 se conserva. Y el x lo subo, pero cuando subo un x, se le cambia el signo al exponente. Si era positivo, lo voy a convertir en negativo. De igual manera, si lo quieren volver a bajar, lo bajan, pero le cambian el signo. Si está negativo, a la hora de bajarlo, lo convierten en positivo. Esto porque es una ley de potencias. ¿Está bien? La ley de potencias dice que cuando se van a subir o bajar términos a multiplicar o dividir, se le cambia el signo al exponente. Profe, entonces ahí se utilizaría la última expresión que dio. Esta, exacto. Que Entonces, sería la última, que es 1 entre xn. ajá. Pero también puede convertirlo en x a la n. ¿Cómo lo hace? Subiendo el x. Entonces, vea que el x está abajo. Ya lo subí, pero ¿cómo lo subió? Cambiándole el signo al exponente. ¿Lo ven? Okay. Entonces yo creo que es más sencillo para que se aprendan solamente esta regla. Vean ahora. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 7? ¿Votan a quién? Menos 7 y les queda x. Menos 1. Perdón, a menos 7 le restan 1. Menos 7 menos 1. Menos 8. Y ya simplificado, chicos, les quedaría el menos 7 arriba y este x que está negativo lo bajo para que quede positivo. Todo exponente negativo a la hora de bajarlo cambia de signo. Si estaba negativo, ahora queda positivo. Esa es una regla. Pueden aplicar esta otra, que es la que me está diciendo igual Jocelyn. Pueden aplicar esa o pueden aplicar esta, la regla de... Para ver dónde era que estaba. Perdón, chicos, voy a... Profe, pero con el 1 que hizo. Si yo tengo la función 2 a la x, la regla de 2 a la x es la misma regla de a la x, porque ahora x está arriba. ¿Ven la diferencia? Cuando x está abajo es la de x a la n. Cuando x está arriba es la de a la x. Y la regla de a la x dice lo siguiente. Si yo tengo la función a la x, es esta que tengo acá, la derivada es a a la x logaritmo natural de a. Entonces, si la aplicamos acá, ¿cuál sería la derivada de esta función? Vean que a es 2. Entonces sería a a la x, la derivada es a a la x logaritmo natural de a. Listo. Y luego esta de acá es la de logaritmo. Si yo tengo un logaritmo en base 5 de x, la derivada, de acuerdo a la regla, sería 1 entre x logaritmo natural de a. Listo. Vean, chicos, que es únicamente aprenderse las reglas. Ya con las reglas ustedes pueden derivar cualquier función.
Profe, ¿puede bajar un poquito en la G? Es que no se ve. ¿Ahí? Sí, gracias. Con gusto. Entonces ahí ya uno puede empezar a derivar las funciones que uno quiere. ¿Por qué? Porque ya podemos tener diferentes reglas. Por ejemplo, chicos, vean, voy a inventar. Profe, tengo una consulta. Ajá. En la E, usted tiene una constante sobre la X y aplicó la regla y todo, y igual le quedó, le siguió quedando una constante sobre X. ¿Sí? Sí. Igual va a seguir quedando constante por X, pero X a la ya derivado, ¿verdad? En este caso, porque antes era X a la menos 7, ahora le va a quedar X a la menos 8. Y si lo convierte, le va a quedar menos 7 entre X a la 8. Va a quedar exactamente lo mismo, es decir, la forma de la función cuesta mucho que la pierda, se va a mantener. ¿Sí? Vean ahora este ejemplo, chicos. Este ejemplo es una función. Esta función tiene 3 funciones pequeñitas. Entonces, hay una regla que dice, si yo tengo una función que tiene sumas de varias funciones, se deriva cada una de las funciones y se suman sus resultados. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Bien. Cuando tengo varias funciones sumándose entre sí, la derivada sería la derivada de cada uno de los términos por separado. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Sería 3x a la 2, ¿cierto? Se bota el exponente y le queda x a la 2. Más, si yo tengo una constante por x, recuerden que cuando es una constante por una función, se mantiene la constante y se multiplica por la derivada de la función. ¿Y cuál es la derivada de x? La derivada de x siempre es 1. Cuando es x nada más. ¿Y cuál es la derivada de 3 a la x? La de 3 a la x es la de a a la x. Entonces la derivada de a a la x es a a la x logaritmo natural de a. Ahora, ¿qué daría esto al final? Si es necesario, esto se simplifica. Simplificar es hacer las multiplicaciones que quedan pendientes y si quedan ahí algunos semejantes, se agrupan semejantes, si no, no hacen falta. Por ejemplo, acá me va a quedar 3x al cuadrado más 2 por 1, 2, más 3 a la x logaritmo natural de 3. Es importante, chicos, que cuando es esta regla, la x se coloca como exponente. Cuidado, me van a colocar que esto es 3x, no, porque esa no sería la regla. La regla es, la derivada de a a la x es a a la x logaritmo natural de a, donde x es un exponente. El otro cuadrito, vean, tienen ya 2 cuadros. Este que son las reglas básicas de varias funciones. Ya se las expliqué, ahorita vamos a seguir aplicando. Y luego están estas otras que se relacionan más que todo cuando hay operaciones de funciones. Ok, vean esta. Si la función es una constante, la derivada de una constante es 0. Primera regla. Esta es como la que yo les acabo de presentar aquí. La derivada de una constante es 0. Solamente que una constante también puede ser una función. Entonces, si la función es una constante, la derivada de una constante es 0. La regla 2. La derivada de una suma, como en este caso, es la suma de las derivadas. Es decir, si yo tengo f más g y ocupo derivarlos, la derivada de f más g, la derivada de f más la derivada de g. Ok, chicos, vean, la tercera es como una de las más importantes. Esa se llama la regla de un cociente. La regla de un cociente es cuando tengo una fracción, chicos, f entre g. Ok, ¿cómo se deriva una fracción? Si yo tengo una fracción como este caso, vean que f es la función de arriba, g es la función de abajo. La derivada se aplica con esta regla, se llama la regla del cociente. La regla sería, derive la función f por la función g sin derivar. Ven que no tiene la derivada. Menos la f sin derivar por la derivada de g entre la función g al cuadrado. Yo le llamo así, chicos, yo le llamo f la primera y g la segunda función. Entonces yo le digo a la regla que sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función entre la segunda función al cuadrado. ¿Verdad? Esta ya la vimos, si es a la x, la derivada es a la x logaritmo natural de a.
Si es logaritmo, es 1 entre x logaritmo natural de a. Estas ya las vimos, chicos, arriba. Si la función es constante por x, se mantiene la constante y se deriva x. Y la que quiero resaltar es esta también. Vean que ahí tengo la derivada de una multiplicación. Eso también se le llama, chicos, la derivada de un producto. Y la derivada de un producto es, derive la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Y luego vamos a agregar estas dos. Si yo tengo la función e a la x, la derivada de e a la x es la misma función e a la x. Vean que esta función es la única que da igual que su derivada. Nunca cambia. Si es Euler a la x, la derivada de Euler a la x es Euler a la x. Y si la función es logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural es 1 entre x. ¿Está bien? Entonces veamos algunos ejemplos para que vean cómo serían estos más sencillos.